tensión aumenta en Venezuela en medio de la incertidumbre electoral. El Consejo Nacional Electoral del país todavía no ha publicado las actas que prueban que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato, como afirma el organismo oficial. Mientras que la oposición subió a Internet el 80% de las actas a las que asegura tuvo acceso. Según ellos, estos documentos prueban que su candidato Edmundo González ganó las elecciones con casi el doble de los votos que Maduro. Pero ningún organismo ha contrastado esa información. ¿Por qué importan tanto las actas electorales? Jesús Yajure nos explica. Una elección y un país en el caos. El CNE dio como ganador a Nicolás Maduro en un primer boletín electoral. Pero ¿cuáles son las irregularidades del proceso? Las actas, el centro de la disputa. Había 30.026 mesas en 15.797 centros de votación. Cada mesa emite un acta con la información electoral, pero esas actas aún no han sido publicadas por el organismo rector. La oposición denunció el retiro de sus testigos y la paralización de transmisión de los datos de cada mesa. El primer boletín. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Con esta declaración del primer boletín con el 80% de votos escrutados, el CNE saltó el paso de la totalización de las actas, como ordena el artículo 146 de la ley electoral. La discrepancia de las actas. La líder opositora, María Corina Machado, anunció la publicación de actas recabadas por sus testigos y González Urrutia habría obtenido más de 6 millones de votos. El Centro Carter y la observación. Mientras el Centro Carter, invitado como observador electoral, cuestionó la autenticidad de los resultados. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Nicolás Maduro introdujo un amparo ante el Tribunal Supremo de línea oficialista para que dirima la controversia. El CNE no ha publicado las actas y suspendió el acto del segundo boletín electoral. Constitucionalistas aseguran que existen varios vacíos legales y que sin actas no puede haber proclamación. En medio de esta incertidumbre, diferentes países latinoamericanos le han pedido al gobierno venezolano que publique las actas. Esa es la postura que han tomado incluso algunos aliados de Maduro, como Colombia y Brasil. Aunque en la Organización de Estados Americanos, la OEA, se hundió una resolución para exigirle transparencia electoral a Venezuela. La exigencia se cayó por falta de un voto. Ante esta presión internacional, ¿cuál será la postura que tome Nicolás Maduro? ¿Ya están determinados los resultados de las presidenciales del pasado domingo? Lo analizamos hoy en el debate. Para eso nos acompaña en nuestro estudio Marta Lucía Márquez Restrepo. Ella es profesora de la Universidad Javeriana y directora del CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia. Desde Maracaibo, en Venezuela, nos acompaña Juan Eduardo Romero, diputado a la Asamblea Nacional del periodo 2020 al 2025, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Además, él es historiador y docente universitario. Y desde Bogotá se conecta con nosotros Gaby Arellano, política venezolana exiliada en Colombia. Gracias a los tres por acompañarnos y les recuerdo a ustedes y a nuestra audiencia que estamos en redes sociales como @France24-ES. Dejen sus comentarios sobre lo que opinan de este programa con el hashtag #ElDebateF24. Y mis redes personales son @MariaCleAguirre. También pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Marta Lucía Márquez, comienzo con usted. Bienvenida. ¿Cómo entender y explicarle a nuestra audiencia lo que está pasando en Venezuela? Finalmente, ¿cuáles son los resultados? Bueno, yo creo que sobre los resultados todavía no hay claridad y no hay transparencia, fundamentalmente porque el gobierno no ha entregado las actas electorales. Como lo manifestó el Centro Carter, esto es fundamental para poder avalar cualquier tipo de resultado. Entonces yo diría que estamos en un escenario de incertidumbre que se profundiza cada vez más en la medida en que pasa el tiempo y el gobierno no cumple con la obligación de entregar las actas para avalar el resultado al que está haciendo referencia.
Juan Eduardo Romero, le doy también a usted la bienvenida al debate de France 24. ¿Por qué el gobierno venezolano todavía no publica esas actas de las que nos está hablando Marta Lucía? Bueno, primero, gracias a France 24. Yo creo que habría que comenzar por conocer la ley orgánica de procedimientos electorales y el reglamento de procedimientos. Cuando se hace la totalización no se hace entregando y publicando actas. Las actas con los testigos en cada mesa son transmitidas y ahí mismo verificadas. Lo que el CNE publica es el resultado de la totalización. Por eso que precisamente el presidente recurre a la sala electoral, porque porque no es candidata, María Corina Machado, ha creado una página paralela que usurpa funciones del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el único órgano por ley, tanto por la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales como por el Reglamento de Procedimientos Electorales, para publicar los resultados. El primer boletín es sobre la totalización del 80%. Una cosa es la totalización, otra cosa es la publicación de los resultados por mesa. Nunca en la historia electoral se han publicado actas desde que el sistema es automatizado. Se publican los resultados por mesa, que son el análisis de las actas. Las actas reposan en el Consejo Nacional Electoral autorizado por ley para efectivamente reservar las actas. Se le entrega una acta a cada uno de los testigos, de los representantes electorales, y hemos venido acumulando, y por eso el recurso de lo contencioso electoral, porque las actas que muestra la coordinadora María Corina Machado incluso incorpora a autores muertos que aparecen como votando. Entonces, no es la primera vez que su muerte ha incluido en una irregularidad. Yo debo recordar el año 2004, cuando acumuló un conjunto de firmas que no se correspondían con eso. Entonces, es importante ajustarse a la interpretación en base a las leyes, insisto, la ley orgánica del poder electoral y el reglamento del poder de los procesos electorales en Venezuela. Juan Eduardo, solo una aclaración. Su señal de internet está fallando mucho y por eso en este momento no le estamos mostrando a nuestra audiencia que nos está viendo una miniatura ni su imagen como tal, porque está muy pixelada, en caso tal de que pueda arreglarla. Pero quiero retomar uno de los puntos que usted mencionó, porque sí lo escuchamos. Gaby Arellano, quiero preguntarle sobre eso. Primero que todo, bienvenida usted también al debate de France 24. Juan Eduardo señalaba que la oposición está usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral al publicar las actas, eso uno, y dos, que las actas nunca se han publicado, que lo que se publica es la totalización de esos resultados electorales. ¿Qué responde usted al respecto? Primero, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Escuché, a pesar de la intervención del señor Juan Eduardo, dejar muy claro, uno, no pueden tapar el sol con un dedo. El Centro Carter, que fue convocado por el gobierno, avalado por el CNE que preside Elvis Amoroso, es muy claro y muy tajante. No es auditable los resultados que el señor Elvis Amoroso informó al país y al mundo la noche del domingo. El comando ha entregado, como le corresponde a todo equipo de campaña en cualquier parte del mundo, cada factor o actor resguarda sus evidencias. Las evidencias de la candidatura y de la campaña de Mundo González Urrutia son públicas, pueden ser auditables y cotejables con cualquier otro. La norma es muy clara. Para poder dar un boletín, tiene que haber una transmisión de datos, una totalización de datos, donde los veedores y los testigos de las partes tienen que estar conformes para que el presidente del CNE, en este caso el señor Elvis Amoroso, pueda emitir un boletín. Ese procedimiento hoy, a 4 días del evento electoral, no se ha hecho. No solamente lo dice Edmundo González Urrutia como candidato, todo el equipo de campaña, sino que el país entero lo clama a lo largo y ancho del territorio, dejando muy claro que la gran mayoría expresó su voluntad. Todas estas irregularidades, todos estos eventos que se han venido lamentablemente suscitando, y es un obstáculo sobre obstáculo. Aquí no hay que interpretar una ley. La ley es muy tajante, muy clara.
Pero Hay una quiero, votación, discúlpeme, hay un la escrutinio. interrumpo, Gaby, porque quiero preguntarle de nuevo sobre lo que plantea Juan Eduardo. ¿La oposición está usurpando funciones electorales que le corresponden al CNE? Jamás. Nosotros solo estamos evidenciando ante el mundo principalmente y ante los organismos multilaterales cuáles son los resultados. Juan Eduardo, ahora quiero volver con usted porque, tal como dice Gaby, no es solo la oposición la que está presentando diferentes quejas y diferentes solicitudes para publicar esas auditorías. Lastimosamente, en este momento la conexión de internet de Juan Eduardo falló y no nos está escuchando. Quiero trasladarle entonces la pregunta a Marta Lucía, sobre todo para entender ¿por qué es esta solicitud internacional? Tal como lo mencionó Gaby, el Centro Carter, que fue uno de los organismos que auditó estas elecciones, dijo en su reporte del 30 de julio que estas elecciones no podían ser consideradas democráticas y le pidió al gobierno que pudiera desglosar esas elecciones o esos resultados mesa por mesa. ¿Por qué eso no se hace? Bueno, el gobierno aduce que hay un ataque informático que le impide tener toda la información. Es curioso porque cuando presentó la información totalizada no se refirió a eso de esa manera. Importante tener en mente que cuando se diseñan los reglamentos electorales de todos los países del mundo, ¿sí?, queda establecido todos estos mecanismos de control que básicamente deben servir para mostrarle a la sociedad donde se dan las elecciones que el procedimiento ha sido bien hecho y que hay salvaguardias. O sea, tiene que haber transparencia en esto. En el caso de lo que tiene que ver con el sistema venezolano, hay un voto electrónico del que se genera una papeleta que se introduce en unas urnas. La máquina saca un reporte electrónico y, si mal no estoy, se hace una auditoría sobre el 55% de los votos, ¿sí? Se producen las actas, ¿sí?, y a partir de ahí se totaliza un resultado que es no solamente electrónico, sino que también se soporta con la sumatoria que hay en las actas. Es necesario mostrar todo este procedimiento o de otra manera mostrar todo el microdato para poder justificar que se ganó o se perdió una elección, ¿sí? Porque básicamente hay unas leyes electorales y unos procedimientos electorales y es necesario demostrar que hubo un triunfo o una derrota de cualquiera de los dos lados. Y esto no ha ocurrido y esto es lo que la comunidad internacional está pidiendo, esto es lo que el Centro Carter está pidiendo fundamentalmente. Transparencia. Y aquí hay que señalar algo, transparencia en un escenario en el cual quien está haciendo las elecciones es el gobierno que se proclama ganador. Tal cual usted lo menciona, es la comunidad internacional, el Centro Carter, los que están pidiendo esa transparencia. Juan Eduardo, quiero preguntarle por qué entonces el CNE aplaza la publicación del segundo boletín donde se esperaban más detalles con los que se pudiera corroborar esa victoria de Maduro que la oficializó el mismo CNE el domingo de las elecciones muy tarde la noche. ¿No genera sospechas que el CNE haya retrasado ese segundo boletín? Luego voy con algo que es importante, el conocimiento del procedimiento y las características del sistema electoral. Te explico a ti, a la audiencia y a las dos compañeras que están conmigo. 1. El proceso de elecciones lleva 16 auditorías previas. No se puede pasar de la auditoría número 1 a la auditoría número 16, que es la transmisión de datos, sin que estén de acuerdo las partes. 2. El Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 rectores principales, de los cuales hay actores de la oposición. 3. La totalización se hace sobre la transmisión de la corroboración de las papeletas que están en las urnas y que coincidan con los cuadernos electorales. 4. No hay pronunciamiento a menos que estén de acuerdo los 5 rectores. 5. No se ha transmitido la totalidad, y te lo digo yo que soy el responsable electoral ante el CNE en el estado Zulia, que es el estado más importante, porque hubo una interrupción de ese proceso. Te puedo poner un ejemplo personal.
Yo tengo un municipio fronterizo con Colombia, que es Jesús María Semprún, que está a 8 horas de Maracaibo, y hasta este momento no hemos recibido la totalidad de esas actas, entre otras cosas porque la oposición cercó el proceso en varios centros electorales en ese municipio, y el protocolo de seguridad señala que cuando eso sucede deben trasladarse a otro sitio para hacer la transmisión. La transmisión no se ha completado porque el sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral, como fue denunciado por el presidente Nicolás Maduro y por el propio rector del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acompañado de los otros 4 rectores, de los cuales 2 son de oposición, ha señalado un intento de hackeo. Eso ha dificultado la transmisión de las actas. Las actas no han llegado al 100% de la transmisión, pero insisto, eso no impide la totalización. La totalización se hace sobre la base de las actas. El Consejo Nacional Electoral no ha emitido el segundo boletín porque no ha terminado de completar en ese sentido esto. ¿Qué sucede? Se ha construido una matriz de interpretación, de tergiversación que busca de alguna manera arrojar dudas. Insisto en esto, el sistema electoral venezolano es el único sistema electoral que tiene una verificación de los votos superior al 50%. Francia no lo tiene, Inglaterra no lo tiene, Alemania no lo tiene, Estados Unidos no lo tiene, Italia no lo tiene, sí. España no lo tiene, México no lo tiene, Argentina no lo tiene, Ecuador no lo tiene, Brasil no lo tiene. Juan Eduardo, y esto es importante que lo digamos. En efecto, eso que usted está diciendo es real. En efecto, esa verificación de más del 50% de los votos no lo tiene ningún otro sistema electoral sino el venezolano. Y usted habla que la tergiversación viene por parte de los opositores. ¿Pero qué le responde entonces al informe del Centro Carter que auditó estas elecciones en Venezuela y que dice textualmente: las autoridades del CNE, el Consejo Nacional Electoral, mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición? Mira, cinco rectores del CNE mostrando parcialidad. Yo debo recordarte que la rector femenina que está ahí es una representante reconocida del partido Un Nuevo Tiempo. Yo le quisiera preguntar a la compañera Gaby Arellano, que está ahí, si el partido Un Nuevo Tiempo es un partido que forma parte del polo patriótico. Segundo, hay un segundo rector que viene también de las filas de Acción Democrática. Yo quisiera que me respondieran si ese rector fue alguna vez militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces es interesante que el Centro Carter señale esto, ¿no? Y que además se una a un bloqueo. Mira, es muy significativo. Uno de los principios del derecho internacional es el derecho a la defensa. ¿Por qué será que los medios internacionales como Facebook y X bloquearon la emisión y la reproducción de las redes del presidente Nicolás Maduro y de algunos líderes principales de este proceso? ¿No será toda una operación comunicativa de tergiversación y de manipulación cognitiva en torno a esto? Una cosa es que la oposición diga que había cola en los centros de votación, y otra cosa es hacer una extrapolación, una generalización, que es una de las operaciones características de las guerras psicológicas, tal como lo señalaba Goebbels en la segunda mitad del siglo XX, para afirmar que efectivamente tiene la mayoría de los votos. El Centro Carter está, a pesar de esa comunicación, hasta el día de hoy, participando en los centros donde están reunidos la mayor cantidad de las urnas y las actas de transmisión. Una cosa es esa. ¿Y por qué el Centro Carter sigue estando presente en el proceso de verificación, en donde además, que debo decir, vuelvo y te repito, yo soy el representante electoral en el sur y sé lo que te estoy diciendo, donde además están presentes en el centro del país representantes de... Tuvimos problemas de nuevo con el internet de Juan Eduardo. Sin embargo, quiero retomar el punto que él estaba mencionando de que el Centro Carter está unido a un bloqueo que, según Juan Eduardo, es internacional. Él hablaba de una operación comunicativa y de tergiversación en contra del gobierno venezolano y de las elecciones. Gaby, ¿qué responde usted al respecto? Primero, dejar claro que en Venezuela no hay medios de comunicación independientes, que en Venezuela se hizo todo un proceso de campaña, si lo podemos llamar, en total desigualdad. El candidato Edmundo González no pudo ni siquiera recorrer el país entero, no hubo un medio de comunicación, no hubo vallas publicitarias. Lo que se vivió
antes del 28 de julio no fue una campaña electoral equitativa. Y eso parte por la expresión en los medios de comunicación. Esta narrativa de que siempre es un enemigo externo el que bloquea y hace que todo parezca terrible para lo que acompaña a Nicolás Maduro es repetida, es reiterativa, lo han dicho en los últimos años. Pero hoy la evidencia es fundamental y en eso se trabajó antes del 28 de julio, en tener la evidencia. Y hoy la evidencia es muy clara. La evidencia fue firme con la participación masiva de los venezolanos a lo largo y ancho del país. A pesar de no tener gasolina, a pesar de no tener servicio público, a pesar de no tener capacidad para pagar un pasaje o moverse de un lado, la gente se fue caminando kilómetros para poder llegar a ejercer su derecho al voto. Pero además de eso, se logró casi 1 millón de personas resguardando el proceso, que, caída la noche, comenzó lo único que ha tenido Nicolás Maduro desde la noche del 28 de julio hasta hoy: violencia, represión, persecución. Después de la publicación de las actas que se hizo el lunes 29 de julio a las 6 de la tarde, hora de Caracas, comenzó una persecución de manera abismal a lo largo y ancho del territorio, buscando nuestros testigos. Tenemos 1.200 personas detenidas a esta hora mientras que estamos en esta entrevista. 1.200 personas detenidas arbitrariamente porque fueron testigos. Y las están sacando de sus casas desnudas a altas horas de la noche para que firmen unas actas que están construyendo en uno de los galpones del CNE. Es evidente que el pueblo venezolano ni tiene medios de comunicación, ni tiene grandes corporaciones de televisión como las hay en otra parte del mundo. Lo único que tiene el venezolano es la firmeza y el dolor de lo que ha sido víctima o de lo que hemos sido víctima. Nos desmembraron, somos 8 millones de personas fuera. El venezolano está decidido. Y yo aprovecho esta ventana para decirle a todos los que nos ven a través de este debate: el venezolano está decidido a que en Venezuela se respete lo que se dijo y se hizo el 28 de julio. El señor Edmundo González Urrutia es el presidente electo de manera pacífica con la herramienta del voto, porque muchas veces la comunidad internacional, los actores, las universidades, las intelectualidades del mundo nos dijeron: no abandonen la ruta electoral. Todos los sectores democráticos venezolanos nos montamos en la ruta electoral. Todo el país, en su gran mayoría. Porque aquí hay que hacer una incidencia muy clara, porque en la narrativa del régimen es que en Venezuela hay una guerra civil o que está apunta a darse un baño de sangre. Las 12 personas asesinadas desde el 28 de julio hasta hoy son asesinadas o por armas de fuego de las fuerzas militares o por los grupos paramilitares que organiza el Partido Socialista Unido de Venezuela bajo órdenes de Nicolás Maduro. Aquí no hay una guerra civil. Aquí hay un grupúsculo muy pequeño que tiene armas, que tiene violencia, con la gran mayoría del pueblo que habló en las urnas, habla en la calle y va a seguir hablando hasta que se respete lo que se expresó el 28 de julio. Tenemos las actas, que nunca antes habíamos logrado una organización de lo que se evidenció el 28 de julio. Lamento que el señor Juan Eduardo no haya podido estar en la comunicación porque está actuando bajo falacias los argumentos que está usando. Siempre el CNE ha entregado actas en su página web y el cuento del hackeo es el cuento más, perdónenme la expresión, más mediocre que se han podido buscar. Mire, yo les voy a decir una cosa para cerrar mi intervención. Tibisay Lucena se cuidaba en las formas de sus proclamaciones. Elvis Amoroso entregó un informe la medianoche del 28 de julio, casi 29 de julio, que nadie, ni los seguidores del régimen, Juan Barreto, Andrés Izarra, Maripili Hernández, miembros del Polo Democrático, mismo gente de su equipo le han dicho: no pueden ser tan balurdos para esto. O sea, hay formas y hay fondo. Y la forma y el fondo es que el señor Edmundo González Urrutia tiene hoy el apoyo de la gran mayoría del país, de la gran mayoría del país. Al respecto, usted mencionaba que había 12 muertos. Esas cifras todavía varían un montón dependiendo de quién las diga. El Foro Penal Venezolano habla de 11 muertos, María Corina Machado habla de 16, Luis Almagro desde la OEA, el secretario general de la OEA, habla de 17 y Human Rights Watch habla de 20 fallecidos desde que comenzaron las protestas desde el pasado 28 de julio. Mientras que sobre los detenidos,
La Fiscalía venezolana habla de 1.062 personas detenidas y posteriormente el presidente Nicolás Maduro habló de más de 1.200 detenidos. Quiero volver con usted, Marta Lucía, sobre todo para explicarle a nuestra audiencia. Vemos en Juan Eduardo y en Gaby esas narrativas que estamos viendo también en Venezuela. Desde el oficialismo defienden que Maduro es el presidente reelecto. Desde la oposición dicen que el ganador es Edmundo González. Ante este panorama, ¿qué va a pasar entonces? ¿Quién es el próximo presidente de Venezuela? Bueno, yo esperaría que el gobierno en un tiempo prudencial presente unas actas que sean auditadas. Eso es lo que uno esperaría en una democracia de muy baja calidad como es la democracia venezolana. Entonces, quisiera como académica aportar un dato, ¿sí? Para salir un poco de las discusiones, digamos, en un escenario un poco político, y es señalar que hay quienes miden la calidad de la democracia en el mundo. Hay un indicador de la Universidad de Gotemburgo, ustedes pueden encontrar en la página V-DEM, Varieties of Democracy, y los países con peor evaluación democrática en América Latina son Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Sí? Y esto fundamentalmente porque no hay división de poderes. En esa medida, llevar el caso al Tribunal Supremo de Justicia, pues es una forma de digamos, como de enredar las cosas en un mecanismo judicial y en un tribunal en el que sus miembros son mayoritariamente del gobierno, pero efectivamente también es un país donde no hay libertad de medios, donde lo que se ha producido es una hegemonía comunicacional y donde, como lo dice el Centro Carter, que es un observador súper habilitado y profesional en el seguimiento de las elecciones, ha señalado que no se produjeron las garantías para que se pudieran dar unas elecciones libres y transparentes. Entonces, yo creo que hay cuestiones fácticas que no se pueden negar. Elecciones en una democracia de muy, muy baja calidad, en un escenario donde no se garantizaron las libertades de la oposición y donde el gobierno pone a circular una narrativa que ha sido histórica en el chavismo, y es el hecho de que hay un opositor externo, que es el imperio, y un opositor interno que históricamente habían sido las oligarquías y que ahora son las derechas. Circula, por supuesto, esta narrativa muy peligrosa porque esta narrativa es maniqueísta. Un polo del discurso es malo, y quienes han estudiado el tema de violencia política y particularmente el tema del genocidio señalan que la violencia se profundiza justamente cuando se construye al adversario como un otro profundamente malvado, cuando se le animaliza, ¿sí? O cuando se deshumaniza. Y en este discurso, por ejemplo, se ha hecho referencia a la derecha como los demonios o demonias, dijo el presidente. Yo hago ese comentario porque hice un trabajo de mucho tiempo sobre el discurso político del chavismo. Creo que en este escenario lo que hay que hacer es tratar de mover el lenguaje, ¿sí? Evitando la violencia lingüística y, por supuesto, apoyándose en la ley y en las exigencias que la ley permite, y desmontando los discursos de odio. Si no, lo que puede ocurrir es algo muy peligroso y muy costoso para ese país y para América Latina. Y en esa línea que usted dice, Marta Lucía, le quiero preguntar a Juan Eduardo, ¿es violencia lingüística que el presidente Maduro diga que la líder de la oposición, María Corina Machado, y el candidato Edmundo González deben ser arrestados? Varias cosas. Primero, yo soy representante político, pero soy académico. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia, con doctorado en Ciencias Políticas y doctorado en Historia de América Latina, con obra publicada y reconocida internacionalmente sobre el sistema electoral. Yo no soy cualquier actor político hablando, primero. Segundo, sobre esto me baso. Y además soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Sé de lo que estoy hablando. El discurso de la oposición tiene tiempo animalizando el chavismo. Tiene tiempo bestializando, deshumanizando al chavismo. El chavismo es una horda. Ser chavista es ser bruto. Ser chavista es
ser excluido, y esto es importante. Yo debo señalar procesos en 2014 y 2017 donde el chavismo fue perseguido, donde la población venezolana fue perseguida solo por parecer chavista. Eso es, ser moreno, no estar bien vestido, y por lo tanto era potencialmente un chavista, primero. Segundo lugar, creo que la compañera Gaby está utilizando cifras que no son. Uno, cuando ella dice que hay más de 1.000 detenidos que son testigos, está mintiendo. El 65% de los más 1.200 detenidos ni siquiera aparece como inscrito en el registro electoral permanente. Han sido actores comprados del AMPA común, buena parte de ellos menores de edad, buena parte de ellos de sectores muy humildes que han sido comprados, ofreciéndole $60 y ofreciéndole drogas. Tenemos pruebas al respecto de esto. La segunda falacia que señala es que hay 8 millones de venezolanos. Yo le invitaría a que revise la página de las Naciones Unidas sobre migrantes, y la página incluso de las Naciones Unidas, con las cuales no estamos de acuerdo en una cifra, señala que son un poco más de 2 millones y tanto de migrantes venezolanos. Y esto es importante que lo digamos. Eso tiene que ver con la manipulación. Luego, el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, porque no es solo el presidente de la República, sino el presidente de la Asamblea Nacional, ha solicitado una acción por parte del Ministerio Público, pues hay una ley contra el odio, que está vigente en Venezuela. Esa ley, la invitación a generar violencia, es un delito. Es un delito. La señora María Corina Machado tiene enunciados muy firmes sobre generar violencia en la sociedad venezolana. Y esto es importante que lo digamos. El presidente ha solicitado que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado, que ha fungido como responsable de campaña, asuman su responsabilidad por incitación al odio. Será el Ministerio Público quien lo señale debidamente. Hay cantidad de muertos. Yo te puedo poner un caso. Sí. Mi madre tiene 91 años, compañera. Y nunca ha sido militante de este proceso. Vive en un conjunto residencial de clase media en el estado Zulia, en una parroquia muy característica, y ha recibido amenazas solo porque su hijo, este que les está hablando, es un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. 91 años, ciega, viviendo con mi hermano mayor que tiene 65 años. Si eso no es incitación al odio, indíquenme qué es. Yo estoy aquí, la señorita Gaby Arellano está muy cómodamente viviendo en el exterior. Yo he tenido que sufrir todas las condiciones de agobio, asfixia. Tengo 2 hijas que sufren de dermatitis atópicas y sus medicamentos no se consiguen porque más de 123 laboratorios han sido retirados de Venezuela. Yo sé muy bien de lo que estoy hablando porque yo vivo en Venezuela, no me he ido al exterior. Al respecto, una rectificación. ACNUR, que es la Organización de Refugiados de la ONU, no habla de 1 millón de venezolanos, habla de 7,7 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en todo el mundo, de los cuales, según las cifras de ACNUR, 6,5 millones han sido acogidos por países de América Latina y el Caribe. Entonces la cifra es mucho más alta de la que usted está diciendo, según la información de la ONU. Gaby, muy brevemente, nos quedamos sin tiempo. Su réplica para Juan Eduardo, y quiero también que nos mencione qué significa el hecho de que Brasil se haya hecho cargo de la custodia de la Embajada de Argentina y de Perú en Caracas, muy brevemente. Yo solo le voy a decir a Juan Eduardo, nos vemos pronto en Venezuela, en la Venezuela de la construcción, porque ustedes son una realidad política y la van a seguir siendo. Aquí no hay persecución, aquí no hay exterminio. El final del sistema que representa Maduro es el final. Ya el país habló. El país habló con firmeza y con claridad. La violencia, los muertos, las detenciones solo son las últimas patadas de ahogado de un sistema que está en su ocaso. 1. 2. Para ellos en la narrativa siempre todo lo que dicen los demás es inventado. Usted, como moderadora de este debate, lo ha dejado en evidencia. 3. Nosotros estamos convencidos y con la evidencia
ante la comunidad internacional. Por eso lo que sucedió el día de hoy, inédito, pocas veces visto en el mundo, como un gobierno como el de Brasil, que no es ideológicamente el mismo que el de Argentina, hoy estén protegiendo la vida de venezolanos en el territorio venezolano. Y cierro diciendo esto a la comunidad internacional por este espacio y este medio de comunicación. La verdad no la puedes tapar con un dedo. La verdad es el camino a la paz de Venezuela. Y con la verdad que todos los venezolanos, dentro y fuera del país, vamos a seguir elevando las evidencias, las pruebas de que lo que informó Elvis Amoroso la noche del 28 de julio no es lo que expresó la gran mayoría del país. Sí. Nicolás Maduro solo le queda la violencia y una minoría que repite una narrativa que no tiene pruebas cómo demostrarla y sustentarla en ningún espacio, ni dentro ni fuera del país. Marta Lucía, y en 30 segundos para concluir, ¿sería una violación a la soberanía venezolana si la comunidad internacional incide para que se publiquen estas auditorías electorales? No, para nada. O sea, no pronunciarse en ese sentido no es una violación a la soberanía. En el hemisferio occidental la democracia se considera un valor, entonces la comunidad internacional puede exigir que se realicen elecciones libres y transparentes, como también puede exigir, y yo quisiera cerrar con ese mensaje, que se desmonten las narrativas que están montadas en estos discursos bipolares y maniqueístas, vengan donde vengan, para que sea posible un diálogo, y en el caso de que el gobierno de Nicolás Maduro haya perdido, como muchos de nosotros pensamos que ocurrió porque no ha mostrado las actas, que se puede avanzar en una transición negociada, en paz, y que se reconcilien los venezolanos. Y para construir ese diálogo es que está aquí el debate de France 24. Marta Lucía Márquez, Juan Eduardo Romero y Gaby Arellano, gracias por hacer parte de esta discusión y gracias también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Especial. Del 26 de julio al 11 de agosto, viva las emociones de los Juegos de París en France 24. Siga este evento global con nuestros periodistas en 4 idiomas. Todas las hazañas, todos los resultados, todas las medallas, entrevistas, intimidades, reacciones. Y durante 15 días, todos los fanáticos del deporte, llegados del mundo entero, les contarán sus juegos, sus pasiones, sus sueños. Los Juegos de París, del 26 de julio al 11 de agosto, en France 24 y france24.com.